afrodescendientes. Y a Ujú. lo que nosotros le llamamos afrodescendientes deberíamos llamarlos afroprovenientes. Todos venimos del África. Proveniente. ¿Afro? Interesante y media. Pero con tantos términos nos vamos a volver locos, ¿viste? Porque acá yo no puedo decir, por ejemplo, negro, tengo que decir afroamericano, porque si no es ofensivo y toda esa bobería. Y entonces uno se vuelve loco con tanto, cada vez nos cambian los términos. Pero acá ya los ven. Ok, ahora sí lo veo ustedes. Ok, ahora estoy. Así que no sé, eso es peligroso. Uno tratar de acomodarse a cada definición, al final no nacemos ni cómo, no sabemos ni cómo llamarnos nosotros mismos. Eh, Antes de empezar, les quería hacer un cuento, que algo que me ha pasado, que es me acaba de llegar este email y tengo una controversia emocional. Pero creo que voy a utilizar mi inteligencia para manipular la oportunidad. Resulta que me han invitado a estar en un panel del Fort Benning, que es lo que era la Escuela de las Américas, ¿ok? Entonces quieren un panel para hablar de los latinoamericanos, particularmente Suramérica y Centroamérica. Ahí estamos. Exacto. Entonces el otro profesor que va a ir es un peruano. Y entonces yo dije, mierda, voy a ayudar yo a esta gente. Pero de pronto se me ocurrió, ¿verdad? De pronto se me ocurrió, ¿y si los manipulo? ¿Y si los asusto? Como Se van a dije, dar cuenta. ¿tú crees? No, porque yo soy la experta, o sea, sí, tú Ah, sabes. pero Ujú. ellos también tienen su gente que saben. No, pero, o sea, no decir mentiras. Lo que te digo es asustarlos. No, 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 no digo No, que él lo digas dice. mentiras, pero No, él dice. Ujú. Lo dice en el sentido que te cuides. Ah, no, claro. exacto. Sí, 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 sí. Ujú, ujú. No vayas Porque a A perder. veces las consecuencias sí, no son las que uno espera ujú, por eso. y se vuelve un boomerang hacia uno mismo. Ujú. Exacto. Ok. Gracias por los consejos. Creo que le voy a decir entonces que no puedo. Ok. De primera dije, coño, y si lo puedo utilizar, pero después, hey, bueno, más gracias por decirme. Pero no te entendí la disyuntiva existencial que Pues tenés. que no, yo no quiero dar la información para que jodan a Centroamérica y a Suramérica, ¿entiendes? Ajá. Porque es un foro en... Del militar del Ajá. Fuerte Benning, que es lo que era la Escuela de las Américas, que es aquí al lado. Ahí está. Sí, Ujú. sí, sí, sí. Ahora Los boinas entiendo. verdes. Sí, Ahí sí. La está. escuela de los boinas verdes. Ok. Yo estudiaría la posibilidad si es negativo o positivo. Por supuesto, Ujú. lo que dice Elizabeth, teniendo en cuenta lo que dice Elizabeth, pero Sí. dar tu posición en un foro de esa naturaleza, capaz que vale la pena y no perder la oportunidad de transmitir información veraz y que haga pensar, más Ujú. allá de A lo mí me que... parece también. Ujú. Pero Y no bueno, sé. hay que Yo estudiarlo, ¿no? aclaré lo que dijo Carlos. Sí, 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 No, sí, sí. sí, a ver, Tiene yo un buen aclaro, punto. Carlos tiene un buen punto. no Sí, digo No, que yo, no participe, simplemente que se cuide, ¿no? sí. Digo, Claro, Ujú. claro. claro, yo estoy de acuerdo con Carlos que tenés Ujú. que caminar con pie de plomo. Ujú. Es una situación que puede llegar a ser complicada. Sí, O sea, sí. cuidado, nada más. Ok. Acá en el Uruguay funciona el SDENA, le llamaban, yo no sé si sigue llamándosele así, Bueno, que es tampoco tengo que hacerlo, es que me están invitando, ¿viste? No es como que tengo. Pero yo creo que tú eres muy inteligente como para que no Ponerte. te usen, Ujú. Sí. Sí, por eso, no. sino... A O sea, ver, ellos tienen su agenda, pero yo voy a tener la mía, ¿no? Eh, Sí, discúlpenme, ¿les puedo sí, decir una cosa? dila. Les voy a hacer una comparación. Ajá. ¿Para qué caminar por arena movediza? Porque eso es arena Ujú. movediza, Exacto. ¿está? Si no necesito caminar por arena movediza. Esa es Ujú. mi opinión. Lo que me preocupa es que ellos llamaron a la universidad, se comunicaron con la universidad para pedir a alguien y ellos le dan dinero a la universidad, ¿entiendes? Sí. Los militares. Ojo con esas cosas, ¿no? Sí, Hay que sí. tener mucho pie de plomo. Cuidado, no, Ujú. sí, sí, Sí. es cuidado. un poco lo que dice Waldemar también, ¿no? Estudiar Ujú. bien. Y bueno, yo tengo una Sí, buenísima excusa de última. Yo le voy a dar cabeza unos días, pero tengo una buenísima excusa que es que yo no tengo auto. Entonces.
¿Cómo llego? ¿Entiendes? Capaz que te Y si te ponen van un a auto. buscar, y si te van a Sí, buscar, sí. Te mandan una limusina. Ni No, tanto, ni tanto. Ligia, después tenés la otra contra, que es la universidad, que si vos no vas, ese dinero tampoco les entra. Por eso es que también está como que un pie acá y un pie allá, ¿no? Exacto. Y que uno, que me consideren y todo eso también, porque no le Yo escribieron a creo. cualquiera, ¿no? Es ¿Y algo que estás sola en eso? enriquece tu currículum. Eso que ahora mismo fue, y claro, yo estoy enseñando un curso de Latinoamérica y Estados Unidos, ¿entiendes? Yo no puedo decir, yo no sé de eso. ¿Y Entonces, tú tienes algún respaldo, alguien más en ese foro que sí, va a haber digas, un peruano, un profesor de español de Perú. y le conoces lo que piensa o No, cómo? no, Oh. no sé. Capaz que es Ahora, hijo de Podría intentar Fujimori. conocerlo a él primero, ¿no? en Él no me general, dice, en esos foros así, ajá, ya tienen una mentalidad establecida, esto es así, sí, escuchan lo que les sirve y lo que no les sirve exacto, lo dejan de lado. Así que, ajá, desde mi punto de vista, es sí. ir y plantear y Y yo puedo van a también captar lo que agarrarlo, les interesa y lo que no les interesa lo tiran para claro, un costado. claro, yo puedo hablar un poco de mierda que no les interesa, como de que del sistema de la colonización española y todas esas pendejadas que no les interesa. Me puede ir muy erudita, pero de mierda que no les interese también, pues Sí, sí. sí, puedo hacer varias cosas sin decir que no. Perdón, mi opinión es que los Sí, países imperialistas, no sí, solo Estados Unidos, sino Inglaterra, Francia, ajá, buscan la vuelta para poder tener acceso a la opinión, a saber desde adentro qué sí, sucede dentro de las sociedades. sí, eso mismo es lo que dice Entonces, la carta, sí. Ujú. entonces es mejor que lo encuentren y saber a través de personas como tú, a que lo busquen por otro lado. Entonces, tú también te estás informando de qué es lo que buscan y qué es lo que Exacto, eso es lo quieren. que yo también pienso, que yo Y puedo. podés tener elementos para poder transmitirlo a quienes entendés que es bueno que lo sepan. Ujú, sí, Entonces, sí, sí. pienso que ese O tipo de sea, que sea cosas, las como un doble personas... agente. y bueno, sí, pero es lo único que nos queda. Es la Claro, única claro. posibilidad que nos No, yo no los queda. voy a ayudar, ni en pedo. No va a dejar de existir esos foros. Cuando yo enseñaba en el barco, me acuerdo que yo enseñaba en un barco militar de la Guardia Costanera de Estados Unidos una vez que no tenía trabajo, vivía en Argentina en aquel entonces. Y cuando estaba en el barco, cuando íbamos a bajar en Panamá, le decían a todas las personas, a los soldados, ¿no? Les estaban diciendo todos los peligros que había en Panamá, todos los peligros que los que tenían que ser cuidadosos. Y como yo era la única civil, pues me moría de risa por dentro de todos los peligros que ellos hablaban cuando los peligrosos son ellos, ¿no? Y entonces lo loco, cuando ellos terminaron algo, ¿tienes algo que añadir? Y yo, no, si yo soy uno de ellos, le dije, si yo soy uno de ellos. Y los callé toditos. Yo, no, yo no tengo ninguna preocupación, yo soy uno de ellos, le dije. Ay, ay, ay. Bueno, De cualquier manera, Ligia, o sí. sea, si la invitación llega a la universidad Sí, fue a y la través de la universidad universidad. te invita a ti, Sí. la universidad ya sabe lo que tú pensás, más o menos. Ujú. Y ellos también ya saben lo que vos pensás. Bueno, En grandes rasgos, ¿no? sí, sí. Digo, y aparte la historia vos la puedes dar sin dar opinión personal, los Sí, hechos objetivos que han exacto. sucedido ¿Me puedes desde la silenciar? colonización a la fecha. Y Sí, no tenés por qué sí, dar tu opinión, simplemente claro. pasás la historia como si fuera Sí. por adentro un tubo. Ujú, Y es lo correcto, que sí. decía Daniel un poco recién. Ellos Sí. van a tomar lo que les sirve y lo que no lo van a desechar. Es también, voy a silenciar ya mismo, espera, disculpe, que es que no lo había, se me había olvidado. Los silencios van abriendo poco a poco porque se meten otros ruidos. Ok, disculpen, que se me olvidó. Que estoy con esta cosa que me acaba de abrir el email y como que lo tengo en el alma. Pero voy a darle más cabeza porque no va a ser ahora, me van a mandar más comunicaciones, voy a hacer más preguntas. Sé que es un panel, sería miembro de un panel, no es que soy yo que le va a hacer una presentación, sino que es ser miembro de un panel, quiénes otras personas están en el panel. Todo eso lo voy a tratar de averiguar, pero nada, los quería compartir porque estoy ahí con el shock en el momento de, ¿what? ¿Y ahora qué? Bueno, nada, disculpen que les metí mi cosa, pero fue que me cayó ahora mismo en la falda. Nada, aquí, esto lo habíamos visto, ¿verdad? Que no me acuerdo porque ya pasó una semana y ya se me olvidó.
¿Esto lo habíamos visto? ¿O ahí fue que nos quedamos? Sí, ahí quedamos, ahí quedamos. Había visto, aquí yo creo que fue que nos quedamos en el bebé, ¿verdad? Una pregunta sobre el mapa anterior, de repente es cuestión de... porque en la zona que tú decís de los Neandertal, Finlandia, parte de lo que es Gran Bretaña, eso no lo toma. Sí, y cuando hablamos, y el mapa de los Cromañón no toma España y no toma toda la parte escandinava. ¿Por qué no toman ellos España y eso? Ahí no sé, pero el del Neandertal sí tiene sentido, ¿no? Porque eso sí conozco que ha sido el área hasta donde llegaron a extenderse. Lo que pasa es que se sobreponen la mayoría del mapa y parece que hubo más Neandertal en España que Cromañón, por lo que dicen los mapas, que los encontré obviamente en los libros que uso. Así que me imagino que quiere decir predominancia de uno o del otro. No necesariamente que el otro nunca estuviera ahí, no sé. No, de acuerdo. No estoy segura, ¿no? Nada, pues, les iba a hablar de que, creo que en la clase pasada les mencioné que se pensó por mucho tiempo que los neandertales eran medio tarados, ¿no? Y que estaban retrasados comparados con el cromañón, pero eso ha estado cambiando y literalmente aquí hoy se están haciendo investigaciones y siguen encontrando cosas que van poniendo a prueba, ¿verdad? Como que cuestionan lo que se creía que era sí o sí. Por ejemplo, esto ha sido cosas que se han descubierto recientemente de los neandertales, que sí adornaban el cuerpo, porque se han encontrado adornos de plumas, como los que ven ahí en esa reconstrucción de un neandertal. Y lo de arriba que son como, ¿verdad? Valorios que iban como en un collar, que ya es un nivel de sofisticación que no se esperaba, que no se conocía de antes de los neandertales. El arte rupestre que ha ido apareciendo también en las cavernas. Y bueno, sobre todo lo más contundente fue cuando se hicieron los exámenes del genoma, cuando la gente empezó a buscar su genoma y el origen, y encontraron que efectivamente los dos coexisten, ¿no? Hay personas que tienen DNA que es de uno o del otro y que no hay una contradicción, lo que les llevó a concluir que no fue que se extinguieran los neandertales, sino que se mezclaron genéticamente con los cromañón. Otra cosa, miren, por ejemplo, ese de la izquierda, que es un hueso tallado, o sea, el hueso no tiene esas talladuras. Claro, no es nada artístico, pero hay una manipulación del hueso para hacer eso que nosotros capaz que no entendemos qué es. El de la derecha, ven, es otro adorno que tiene hoyitos y que demuestra y se encontró todo junto, demostrando que es un collar, ¿no? Es otro adorno personal. Pero les muestro acá más. Bueno, estos ya son más posteriores, ¿no? Estos no son neandertal, estos son cromañón. Ya estos del Homo sapiens, cromañón como nosotros, que son las puntas de flecha, ¿verdad? Como hablábamos en la clase pasada, generalmente se encuentran solo las puntas de las flechas, porque el resto del material, como es vegetal, de origen vegetal, no se preserva. Pero ahí el arte rupestre, pues sí se ve el uso del arco y la flecha. Lo que se piensa es que primero utilizaban objetos como un hacha pequeña para matar a los animales que iban a consumir, ¿no? Para la cacería. Pero se fueron dando cuenta de otras maneras de crear el arco y la flecha, por ejemplo, o la lanza para no tener que estar cerca del animal y preservar su vida, ¿verdad? Porque hay animales que los pueden matar. Ahora, estos que ven acá son otro nivel de sofisticación. Esto definitivamente ya es cromañón, ¿no? Acá lo ven, son cromañón. El de la izquierda, ¿qué les parece que es? ¿A qué me parece que es como una flauta para tocar, ¿no? Exactamente. Es un instrumento musical, es una flauta, no parece tener ningún otro uso que no sea para crear unos sonidos. Eso es altamente sofisticado, ¿verdad? Y el tener la sensibilidad de crear música, sí, claro, no sabemos cómo era la música que hacían, a lo mejor era ruido, a lo mejor era un pito, qué sé yo. Lo que ven a la derecha arriba era para arpones, distintos tipos de arpones o utensilios para la pesca, asociados a la pesca, y saben, y encima pues se sabe más porque los encuentran cerca de los ríos. Y el de abajo, que es otro collar, ¿ves? Hecho con unas semillas, con caracolitos de la mar. Entonces,
acá, ven, esto es fabuloso. Estas son herramientas utilizadas para hacer cuerdas 42.000 años atrás, ¿verdad? Para coser, coser y hacer cuerda usando eso. Y al de la derecha es el más antiguo fragmento de cuerda que se ha conservado, que se consiguió en Abri-de-Humaraz, en Francia, que es ese pequeño fragmento de cuerda que, siendo vegetal el origen, se ha conservado pequeño, así, un pequeño fragmento de cuerda. Acá les muestro las cuentas. Estas son también, vamos a ver mucho más adorno, estos se encontraron en Sudáfrica, son bastante antiguos. Muchos dicen que son los más antiguos, pero eso se discute, ¿no? Son bastante pequeñitos, como ven ahí. Y este es que me encanta. Y así entonces ahora le voy a hacer el test a ustedes. ¿Qué ven ustedes ahí? A ver. ¿Qué es eso? Mírenlo cuidadosamente. Un parto. Una iguana. Un lagarto, un cocodrilo, puede ser. Un lagarto, algo así. Hay dos. Hay dos. Que uno se está comiendo a otro, ¿no? ¿Verdad? Podría uno pensar que se está comiendo el otro. Sí. Pero no, en realidad no ha sido interpretado así. Pero hay dos cosas. ¿Qué son esas cosas? No sé. Una iguana parece. Bueno, los que saben, porque yo tampoco podría llegar a las cosas. Ahora que sé es fácil, ¿verdad? Dicen que estos son ciervos. Son dos ciervos que están nadando y por eso no les vemos las patitas, porque están nadando. Tienen las patas recogidas en el movimiento de natación. ¿Y la osamenta pegada al cuerpo? Pues las piernas es lo que estaría pegado al cuerpo, ¿verdad? ¿Y la osamenta no se ve? No. Están vivos, están vivos. Los ciervos están vivos, están nadando. No, pero los cuernos, digo. Los cuernos. Míralo, acá se ve, míralo aquí. ¿No lo ves? Esta partecita aquí. Y el otro tiene un cuerno más corto. Acá. ¿Ves? Se ve. Pegados el cuerpo. Sí, y los ojitos, ¿ves los ojitos del uno y del otro? Las orejitas del uno y del otro. Ojitos están claros, sí. Entonces, ¿por qué le dicen que es arte? Porque no tiene ningún propósito. Ese objeto no es una herramienta, no es nada, ¿verdad? Es una cosa con una representación de unos animales, ¿no? Ahora, claro, es más fácil adivinar que estaban nadando porque fue encontrado cerca de un río. Y en la que se conjetura es que se sabe que fue hecho con el colmillo de un mamut. Esto se hizo todo en el colmillo, el trabajo artístico. En una ¿no? pieza. Sí, en una sola pieza, sí. Y lo que se conjetura, que este objeto debe haber sido hecho por alguien que estaba en el río, que los vio nadar, que conoce bien el animal, porque pudo dibujar bastante bien al animal y que capaz que lo mató después o los había matado antes, estos tipos de ciervo, ¿no? Así que así, a mí me encantan estas cosas porque yo digo, wow, si yo me encuentro esa cosa, jamás llego a esa conclusión, pero el que sabe, ¿verdad? Acá les voy a mostrar este otro, este es más fácil, pero le falta algo, obviamente. Lo van a ver y le falta algo. Le falta la cabeza. Yep. Es la estatua de una mujer. Es una mujer madre, ¿verdad? Porque el cuerpo, espérate que me están escribiendo aquí, no. Quizás una diosa de fertilidad. Exactamente, eso es lo que es. Esta mujer es una genia. Es un talismán de sexualidad, una diosa de fertilidad, algo por ahí. ¿Por qué? Porque está todo agrandado, ¿no? Todo está, enfatizado. También está hecho en un colmillo de mamut, y es de más o menos 33 antes de la era común. Se dice que es la figura más antigua, figurativa, la estructura completa figurativa más antigua que se ha encontrado, pero yo no sé. Todo el mundo dice que es el más antiguo, en todas partes dice. Esta se consideró por mucho tiempo, pero ahora hay discusión sobre eso, que era la cueva de la Co, que es la más famosa de hace muchos años, que es la que tiene esos dibujos rupestres también, donde vemos los tipos de animales que eran importantes para ellos, por supuesto. Y ahí vemos algo que parece un caballo, casi como que una especie de caballo, que está aquí en el medio, y los otros que se ven unas especies de vacas, ¿no? Algo similar. También es muy famoso, se muestra mucho, esta pintura rupestre, que es más reciente y que, ¿verdad? Es interesante por los animales que están ahí, por las
categorías de animales, porque no todos son iguales, si se fijan, ¿no? Los estudiantes míos siempre se fijan en que ellos dicen que este es un fantasma de vaca, porque es blanco, así como transparentoso, y porque está mirando para el otro. Bueno, algunos miran para ese lado. Lo interesante para mí es estos animales en fila, lo que para mí es evidencia clara de que ya había una domesticación, porque para poder poner los animales en fila hay que domesticarlos, ¿verdad? Así que puede ser algo de eso. Pero vemos los humanos en interacción, están por todas partes los humanos en interacción con los animales. Ahí. No, el movimiento. Exacto, también se ve que algunos están como corriendo, hay distintos movimientos, como sí, muy interesante mucho trabajo. Si uno observa con detalle, ¿Qué ves? En las cuevas de Altamira, los animales son es muy anterior, tienen 40 años. Y estas 17, decís tú. Sí. El anterior, la de 17, sí, 17.000 años. Sí. Y en las de Altamira son 44.000 años y son mucho menos detallados. Sí, más sencillitas, sí. Mucho más sencillo. Claro, y les ponen distintos colores, por ejemplo, que eso implica que tienen que buscar como los pigmentos para poder crear esas pinturas que sean así como las vemos, ¿no? Sí, porque tienen distintos colores. Bueno, entonces seguimos por ahí con esa edad de hierro y hay un término que vamos a usar un ratito, que es el de los cazadores recolectores, porque ahora vamos a ver cómo ese hombre empieza su aventura, ¿no? Ya una vez que es el Homo sapiens que nosotros conocemos. Y al principio, estos grupos humanos vivían en grupos pequeños, todos de las mismas familias, o sea, genéticamente unidos, estaban unidos por la genética común. Entonces, se movían, ¿verdad? Se movían de un sitio al otro, ya una vez que bajan, ya estamos hablando humanos, ¿no? Que ya caminan en 2 patas y todo eso, y empiezan en 2 piernas, y empiezan a caminar y a buscar alimento en distintos lugares, motivado ya sea por donde, siguiendo la caza o buscando los árboles y frutos que les alimentaban. ¿Qué pasa? Que eso va a traer una situación distinta que va a hacer que el grupo se crezca, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando matan animales, si matan animales muy grandes, ya comieron los 12 de la tribu y el resto de la carne iría para que los animales se la coman, a otros animales, ¿verdad? Que la coman, pero hay otros grupos humanos, también pequeños grupos humanos que están viviendo en las mismas áreas. Entonces, esos grupos humanos se cree que empezaron a acercarse unos a otros para aprovechar ya que el grupo humano que mató al animal comió, poder aprovechar esa carne antes que se dañe. Y así es que comienza lo que le llaman el altruismo recíproco, que es que empiezan a compartir la comida, porque cuando uno caza, este grupo humano caza algo, lo puede compartir y mañana a lo mejor estos no consiguen qué cazar y el otro sí, y empiezan a ayudarse. Entonces, aunque siguen teniendo, ¿verdad? La conexión es con su grupo genéticamente relacionado, ¿no? La familia, diríamos, ¿verdad? En términos modernos, a pesar de eso, empiezan a tener más contacto con los otros y empiezan a compartir alimentos, que es lo que se cree que ocurrió. En esta época, como se están moviendo constantemente, no tiene sentido tener ningún objeto que nos sirva para algo. Así que, ¿qué se van a cargar con ellos? Como decíamos en la clase pasada, pues las hachas, ¿verdad? Los objetos que les sirven para cazar, los arpones, las cosas, las redes, si pescan, lo que les sirve para obtener alimento. Lo que no hay que cargar nada porque están en movimiento constante. Y ahí viven en esta sociedad, incluso cuando se empiezan a juntar más de un grupo genéticamente afín, van a empezar a funcionar sin competir. Lo que va a haber es cooperación y todos son iguales porque todos están tratando de sobrevivir. Nadie por encima del otro. Así que al principio eso sería como lo del Edén, ¿no? No hay ningún tipo de animosidad ni nada. Y es que tiene que haber sido así. Porque si no hubiesen hecho esa cooperación y esa convivencia,
hubiera capaz que desaparecido si empiezan a pelearse desde el principio, ¿no? Y a tratar de unos matar a los otros para comerle la comida de los otros. Así que lo que permite, ¿verdad?, es que la evolución continúe es el desarrollo de esa nueva manera de relacionarse con grupos que no son de la misma familia. Todos quieren sobrevivir, eso es todo lo que se busca. Interesantemente, estuve buscando, esta es una foto de un grupo particular del desierto de Kalahari, pero hoy en día, y eso ustedes lo saben porque saben más del Amazonas que yo, que estos grupos que existen hoy en día y siguen siendo cazadores y recolectores, encontré esos otros que hay en la India, los de Borneo y los amazónicos, por supuesto. ¿Y qué pasa? Que si uno se pone a pensar en eso, uno dice, caramba, la manera de vivir de ellos tiene que haber sido eficiente si la continúan a lo largo de todos estos años posteriores, ¿no? Si ellos han logrado sobrevivir con esta manera de vivir sin necesidad de crear más cosas, como hizo el Cromañón, que después se volvió en el Homo sapiens sapiens, ¿no? Que es nosotros somos en realidad Cromañón. Así que a mí me parece muy interesante que al día de hoy las comunidades todavía puedan sobrevivir con ese mínimo de nivel de tecnología compleja, ¿verdad? Tienen una tecnología, pero la tienen muy simple. Y esa es una pregunta que se las puedo pensar a ustedes. Podemos hablarla así entre todos. Yo se la pongo a los estudiantes, los pongo en grupos, los hago sufrir porque ellos detestan que los ponga en grupos, pero yo los hago sufrir. Que es si esas sociedades que ellos tenían de cazador-recolector, si eran mejores, o quizás no mejores, más eficientes que las sociedades nuestras, más industrializadas y más modernas. Y no sé, si ustedes quieren comentar, yo les puedo decir lo que dicen los muchachos hoy en día sobre esto, pero si alguien quiere comentar, puede abrir el micrófono y comentar. Lo bueno y lo malo, yo les hago hacer una tabla de lo positivo y lo negativo de cada una. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero ustedes me pueden comentar algo que les parezca lo más complicado para gente de nuestra edad. ¿Qué es positivo de la nuestra comparado con la de ellos? Porque a esta edad ya uno ve las cosas con cierto cinismo, ¿no? Sí, pero ¿dónde nos paramos para ver acá qué en es el lo que es bueno presente. para nosotros y lo que es bueno para ellos? En el O presente. al revés, qué es lo que es malo para ellos y malo con nosotros. El tema es dónde vos te parás. Exacto, sí, exacto. Sí, yo le hago a los estudiantes que lo miren desde algunos grupos, los pongo a verlo desde hoy y a otros desde las sociedades modernas industrializadas y el otro es que lo miren desde la sociedad. Ellos lo hacen bastante bien, lo entienden bien lo que tienen que hacer y empiezan a hablarme, por ejemplo, de que acá ahora es mejor que hay más medicina, por ejemplo. ¿Eh? Entonces yo tengo ahí que romperle un poco el parámetro y decirle, bueno, hay medicina comercializada, o sea, medicina, ellos tenían medicina, lo que pasa es que son medicina natural, ¿no? Porque, ¿verdad? Y además, si viven en esos grupos pequeños, ¿hace falta tanta medicina? ¿Hay tantas posibles fuentes de contagio con cosas que ellos no hayan conocido ya en lo largo de su vida? Lo interesante... En esas sociedades, Sí. Al igual que nuestros ancestros de hace 2 siglos o un siglo y pico, perdían la mitad de sus niños antes de los 15 años. Sí. Es decir, vivían otra forma las pérdidas y los sentimientos familiares, humanos. Nosotros hoy, si nos dijeran, mirá, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubieras preferido una sociedad en la que habrías perdido a tus familiares o el 50% de tus familiares, de tus hermanos, de tus padres, de tus tíos, de tus primos, los hubieras perdido muy tempranamente? Seguramente nosotros decimos, no, por supuesto que no queremos esa sociedad. Claro. Entonces, es como dice Carlos, si depende de dónde nos paramos, porque también después que te acostumbraste a vivir esa sociedad, capaz no parece tan grave. Para nosotros es gravísimo. Pero ellos también ven mucho, destacan lo de la igualdad. Hay igualdad, todos son iguales, ¿no? Igualdad, no sé, bueno, no quiero seguir hablando yo, pero hay un tema también sobre el tema de género, ¿no?
Hoy estamos aprendiendo a relacionarnos en el género muy distinto a esas sociedades en las que la fuerza, que además era lógico, que la fuerza era muy importante y es el que mandaba. Entonces, pero las mujeres eran muy importantes porque si las mujeres se acababan y sí, las mujeres tenían su poder también, ¿no? Aparte hay sociedades donde es más importante el trabajo de la mujer que el trabajo del hombre. Exacto. Y yo pienso que todo lo que sea naturaleza es más simple, entre comillas, simple. No es simple, pero... Es bravo, pero simple. Pero en el sentido, sí, es mejor que toda la era industrializada, claro. ¿no? Para el planeta, sin duda. Para el planeta y para uno mismo. Si uno vive más en la naturaleza, logra un equilibrio espiritual mucho mejor que en el cemento, en las urbes, o sea. Y de alguna manera estoy viendo en grupos de jóvenes que empiezan, bueno, por ser vegetarianos, pero más allá de eso, que también, por ejemplo, el parto natural, no van al hospital, en fin, lo veo en mi familia. Y al principio, lógicamente, me chocó, pero los veo tan bien, con unas caras de felicidad, de paz, de plantar sus cosas, su alimentación, y todo eso. No, me quedo con lo anterior. Pues mira, yo en realidad les quería mostrar porque yo les pongo estas preguntas que yo no les tengo respuesta. Entonces me encanta porque yo después, ¿y cuál es la respuesta? Yo no sé. Yo quería que ustedes hablaran de eso nada más. Chao. Eso era todo. Ajá, dime. Para empezar, punto 1. Dale. En la sociedad cazadora-recolectora, ninguno de los que estamos acá estaríamos vivos. Para empezar. Sí, cierto, a nuestra edad, total. No existimos. Pero creo que es una cuestión de supervivencia pura. Creo que las tareas, no es que existía diferencia de género, sino que las tareas van hacia esa supervivencia. El que es fuerte caza, las mujeres tienen que cocinar, mantener el fuego prendido, y eran sociedades colectivas. Exacto. La sociedad moderna industrializada son individualistas. Claro. Sí, eso es lo que más destacan los estudiantes también. En las sociedades estas otras, asumo que la supervivencia del grupo era más importante que la supervivencia individual. Total. Y probablemente, yo les digo, podemos asumir que la atención, el cuidado de los niños sería súper importante, porque los niños eran la manera de ellos perpetuarse genéticamente, que es un instinto humano, ¿no? La perpetuación de la especie, ¿no? Hace poco leí un libro precioso de una sociedad, un lugar de mujeres que se estudió científicamente que eran las recolectoras, pero en el mar, y los hombres eran los que cuidaban a los niños. Mira, ok. Yo he leído, pero no sé cuál es ahora de cabeza, memoria, no pero no sé si era en Corea. No sé si el libro se llama La isla de las mujeres del mar. Hermoso libro, como una sociedad totalmente matriarcal. Es en Corea y existió tal cual. Existió, sí, existió. Sí, me pareció, aparte como que, viste, decís, bueno, si esto existió, puede haber existido en otros lados también. Esto justo. Hay otras. Yo sé que en la India, me acuerdo que nos contaron algo, pero gracias por darme ese dato, porque el semestre que viene voy a enseñar un curso sobre Asia. Entonces, eso me viene muy bien. Ok. Paréntesis nomás, ahí con Marta quería conversar. Por algunas discusiones que yo a veces tengo acá. Discusiones en el sentido de intercambio de ideas, no porque nos peleemos.
son muy naturalistas, ¿no? Pero no te dejan de ver televisión a color, no te dejan de estar con el celular. Es decir, por un lado se vuelven muy naturalistas, pero por el otro lado son muy materialistas. Vos sabés que a mí me rompe el cerebro muchas veces, porque no, lo natural, pero estamos comiendo y estás con el celular al lado. ¿Qué naturalistas sos? Por lo menos a la hora de comer, dejalo en el otro lugar. Bueno, son las contradicciones de esta generación, ¿no? Lo que pienso que hay que buscar ir hacia eso. Sí, sí. O sea, sí, por lo porque menos van en buen camino. Nos está invadiendo de una manera que... punto. Sí, sí. Mirá, yo a las 8 de la noche apago el celular. Si mis hijos me necesitan de apuro, que me llamen al teléfono fijo. Claro. De acuerdo, sí. De acuerdo. No, hay gente que no puede entender, que me dice, ¿cómo tenés el celular apagado? Y si te llaman, que me llamen. Antes no me llamaban porque no tenía teléfono en mi casa. Digo, exacto, una época que no teníamos pero yo teléfono. de noche descansamos. Mis hijos saben el número del teléfono fijo. Si les llega a pasar algo, son los únicos que me interesa que si le pasa algo, ¿no? Por supuesto. Pero hay gente que no te puede entender de que vos no estés con el celular. Yo cuando manejo apago el celular, le saco el sonido al celular. No contesto hasta que llego al destino. Claro. Pero te estuve llamando, sí, hace 15 minutos. Sí, pero no me contestaste, sí, pero esperá. 15 minutos, esperar, ¿no? Es la desesperación. No, yo porque veo mucho, siento mucho naturalismo, pero por la otra mitad no, bueno. yo qué sé. No, bueno, pero complicado. Además, hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Exacto. Es muy difícil. Es muy difícil volver atrás. No a entender a los que... Aquí era Cabo Polonio, ¿no? A los nuestros, ¿no? No necesariamente. A los padres, a los abuelos nuestros, que vivieron en el 1900, nacieron 1800 y pico, 1900, con estas culturas que tienen 70.000 años, 15.000 años para atrás. Es difícil, ¿no? A mí me apasiona, todo esto me apasiona, pero es difícil. Pero no es imposible. Yo lo estoy aprendiendo con mis sobrinos, están en esa... y al principio, sí, yo decía, pero están locos, pero veo que no, que la que no entendía era yo, porque yo ahora ¿viste? O sea, los veo bien y me están enseñando. Muy bien. Estoy aprendiendo. Para ir para el otro lado, yo lo que veo, Ligia, que tú nos decís que es lo mejor, digo, ¿quién vuelve atrás? Todo lo industrializado nos ha favorecido la vida, nos ha solucionado muchas cosas. Creo que está en el justo medio, ¿no? No vivir con el celular, pero tampoco irme a una isla desierta, o ponerme yo a coserme mis prendas cuando puedo comprar algo, pero no vivir comprando en Temu. Claro. Digo, está todo en el punto medio, ¿no? El equilibrio que tenemos que encontrar. Y lo que tiene mal la industria es la parte que contamina. Yo veo que el hombre va a la luna, va a Marte, va a todos lados y tiramos todo, que caigan donde quieran. Eso es lo que me mata. Vayamos a la luna, pero así como descubrimos cómo llegar a la luna, Marte y satélites por toda la atmósfera, bueno, ¿qué hacemos cuando esto caduca? ¿Cómo lo desintegramos para que no moleste al planeta? Eso veo el desfasaje. Avanzamos, pero nos destruimos a nosotros mismos. Pero el asunto está en que empezar cada uno por la casa de uno. También, claro, de a poco. Sí, pero yo los satélites no los hago, yo no hago satélites, no hago todo eso, por más que en mi casa reciclo el cartón, reciclo esto, reciclo lo otro. Entiendo que te da bronca. Me sobrepasa cuando escucho que tal satélite cayó en el mar y andás a ver dónde. Total. Que uno tiene que de alguna manera... Perdón, creo que nos estamos dejando de lado. Sí. La pregunta. Exacto, dale. Mira, bueno, volvemos a donde yo estaba, vale, volvemos. Voy a silenciarlos un poquito porque me dice que están entrando ruidos de nuevo, así que vuelven y abren para cuando quieran abrir, no hay problema con eso, ¿ok? Es que hay que acordarnos de cejar después. Ok, ups, se fue. Ok, funcionó, espérate. Ok. Entonces, acá se me fue. Lo que quería comentarle acá era solo que el hombre va según
va siendo cada vez más hábil y más creativo, su cerebro crece, pero su cuerpo se va haciendo menos robusto, porque mientras menos se use el cerebro, pues más hace falta la fuerza, ¿ok? Mientras más se va sofisticando y hace menos falta fuerza bruta, entonces su esqueleto también va a ir cambiando con eso. Esto ya lo habíamos visto, cómo se va moviendo, ¿verdad? El Homo sapiens, que somos nosotros, desde el África, que es la teoría predominante hasta ahora, y cómo va llegando a distintas partes del mundo hasta llegar, por último, el último lugar es acá en Sudamérica, bueno, sin contar Antártida, lugares, ¿verdad? Pero de los que ven el mapa, el último es Sudamérica. Interesante esto, yo no lo entiendo muy bien, pero se lo voy a explicar lo mejor que entendí, ¿ok? Porque esta pregunta a mí siempre me la hacen los estudiantes, ¿no? Que ¿por qué entonces, si todos somos africanos, por qué hay negros y hay blancos, ¿no? Entonces la teoría es que hasta hace 40.000 años, todos, como éramos todos procedentes del África, éramos todos con piel oscura, pero que alrededor de 8.500 años, cuando se fueron llegando hacia las partes más nortes del planeta, donde hacía más frío, ¿verdad? El norte de Europa y por ahí, la Siberia eventualmente, todo eso que es al norte, como se dieron cuenta que no había suficiente luz, ¿no? ¿Verdad? Los bajos niveles de luz favorecían entonces que la gente tuviera la piel más pálida, porque no había suficiente radiación de los rayos ultravioletas para sintetizar la vitamina D en la piel, y la piel pálida es la que absorbe más los rayos ultravioletas, que los necesitamos, ¿no? Entonces, por selección natural, la piel se iba volviendo más pálida según se movían los humanos a poblar el norte, para que el cuerpo mismo se adaptó para poder sintetizar la vitamina D de una mejor manera y absorber los rayos ultravioleta. Así que esa es la explicación que encontré, por si se lo habían preguntado alguna vez. Entonces, otra cosa que sabemos ya, porque pues ya la ciencia permite saber todas estas cosas, es que la agricultura se calcula que fue hace unos 12.000 años, más o menos, y tiene que ver con las condiciones de calentamiento. Ya está haciendo, Ronald, déjame explicar la tabla nada más, de cómo ¿verdad? Las temperaturas eran más frías, y alrededor de 12.000 años atrás subieron las temperaturas, permitiendo entonces, que es al finalizar la edad de hielo, que permita entonces que se cree la agricultura. Dale, Ronald. No, un dato es que en realidad todos los blancos tenemos genes negros, porque también, la herencia es poligénica. Exacto. Entonces, vamos a poner que tenemos 6 genes que determinan, bueno, justamente cuál va a ser el color de nuestra piel, ¿no? Exacto. Entonces puede darse que se cruzan 2 parejas, es decir, en los cuales 2 genes negros y 4 genes blancos, y probablemente el niño puede salir, ¿cómo se llama?, de piel oscura, sin que hubiese intervenido nadie extraño a la pareja. Exacto, sí. Porque no sigue las leyes mendelianas de una forma estricta. Es poligénica, y de acuerdo con el cruzamiento y la cantidad de genes negros o blancos, la expresión, o sea, el fenotipo, va a ser diferente. Pero lo que dice que el cambio de piel es una adaptación a esa particularidad de los lugares del mundo. Son características fenotípicas que van conjuntamente con las características genotípicas que habla el compañero. Del ambiente, fenotípicas que van cambiando por el ambiente. Exacto. ¿No? Sí, estos son los cambios climáticos también, que había cambios climáticos mucho más lentos, pero es una cosa natural el cambio climático, no es una cosa horrible. Lo que es malo es la frecuencia que se está cortando en estas épocas. Pero siempre ahora está cambiando rápido, correcto. ¿No? Pero el interesante, cuando se crean las condiciones que posibilitan, ¿no?, la agricultura, pues va a descubrirse. Yo tengo la teoría que fueron mujeres, porque las mujeres eran las que generalmente manipulaban los alimentos. Se deben haber dado cuenta que cuando tiraban las semillitas en una parte, en algún lugar, después salía una planta de lo mismo. Deben haber sido que se dieron cuenta, me imagino. Esa es mi teoría personal, pero no, he leído cosas de eso también. Y entonces la agricultura se inventa en 11 lugares diferentes simultáneamente, ¿verdad? Porque ya están dadas las condiciones. Y en ese mapa, aunque esté en inglés,
pues pueden ver los lugares donde se cree, donde se ha descubierto hasta ahora que se había descubierto, que se practicaba ya la agricultura y las sociedades ya se estaban sedentarizando a la misma vez. Claro, depende de dónde estaban esos grupos humanos, pues obviamente los grupos humanos van a cultivar lo que crece ahí, ¿no? Va a ser distinto lo que crece en el lugar. Depende de lo que haya. Pero interesante para mí, por ejemplo, acá en Sudamérica, si se fijan, los peruanos, en la parte donde está, ¿verdad? Los Andes, tienen a la papa, 7.000 años atrás sería, o BP, no sé qué es BP, y la quinoa. Y interesantemente son dos cosas que seguimos obteniendo del Perú, ¿no? Que se originaron en el Perú y que no hay una variedad de papas tan grande como la que hay en Perú en ninguna parte, ¿no? Y en el Caribe, pues no lo muestra acá, pero me imagino que habría pues los frutos del Caribe y de la misma manera, ¿no? Que depende de lo que había en el lugar, la yuca, por ejemplo. Nosotros en el Caribe tenemos muchas raíces, comemos muchas raíces. Así que se van dando de acuerdo a, ¿verdad? Pero independientemente. Era una necesidad humana y surgió. Entonces, justamente con una vez que se sedentarizan, que la agricultura les permite dejar de moverse tanto y empezar a depender más de la agricultura como sustento, eso abre también la puerta a la domesticación de animales, porque hay que estar quieto, ¿verdad? Los que han tratado incluso de enseñarle a un perro a no hacerse de pipí por toda la casa, saben lo difícil que es. Imagínense en el movimiento más difícil. Así que es el sedentarismo lo que empieza antes, pero es lo que permite que se incremente la cantidad de animales que se pueden domesticar, es ese sedentarismo. Entonces, Ligia, dime. Tú recién decías, creo que 6.000 BP. Sí, ¿qué es BP? 6.000 BP significa antes del presente, y el presente está fijado en 1950. Así que hay que contar 6.000 años a partir de 1950 para atrás. Gracias. Gracias por aclararme eso. Porque ahora fue que me miré, porque es tan chiquitito el BP que no lo vi. Entonces, ¿cuál ustedes creen que fue el primer animal que fue domesticado? A ver. Adivinanza. Caballo. Me parece que el lobo. Pero el lobo no está domesticada. Si es el lobo, ¿cuál es el animal? El perro. El perro, puede ser. ¿Quién más? ¿Hay alguna otra teoría? La vaca, puede ser. Ok. Esas son las contestaciones que tenemos. Ok. Pues las ovejas puede ser también. Pero los voy a silenciar otra vez porque entró un ruido. Ok, pues, el que dijo, ese fue Ariel, ganó. Ariel, ok. Es el perro. Y se cree que fue mucho, mucho antes, bueno, 5.000 años antes que los demás animales. Incluso ya había comenzado a domesticarse antes de que hubiera la agricultura, pero lo que la teoría dice es que los seres humanos empezaron a dejar los huesos y las partes que no se iban a comer de lo que cazaban, y que los lobos, porque era el lobo el que era original, se empezaron a acercar a comer la carne, y el humano se fue acercando lentamente en un periodo largo de tiempo hasta que cada uno perdió más el miedo y se fueron acercando y hasta que entraron en el contacto, el momento mágico en que se dejó tocar el lobo, me imagino. Y por ahí fue. Perdón, les puedo agregar una cosa fuera de tema, pero asociado a esto. Dale. Hay una película de hace unos años muy linda que habla del Medio Oeste de Estados Unidos y se llama Danza con Lobos. Se la recomiendo porque iban a ver teatralizado, bastante correcto, la domesticación del lobo. De un soldado que mandan de Norteamérica a un lugar inhóspito y lo único que estaban eran los indios y un lobo que lo miraba de lejos. Es interesante. Está teatralizada, por supuesto. Pero es una yo creo que fue premiada esa película y todo. Danza con Lobos. Sí, me acuerdo. Sí. Pues miren, después estaban los otros, no estaban lejos, los que dijeron la vaca y la oveja, esos fueron los siguientes. Hay gente que dice que el gato no hay quien caramba lo domestique, así que no sé. Hay gente que discutiría lo del gato, ¿no? Yo no sé si el gato, bueno, no sé. Luego las gallinas, y como ven, estos todos son más o menos a la misma vez, pero en distintas partes del mundo, porque los pavos estaban
en México. Yo disputo que el pavo está domesticado, porque yo me crié en una granja y esos pavos eran salvajes. Esos pavos de domesticados no tenían nada. Nos atacaban mal. ¿De qué época estamos hablando? ¿El perro de qué? Te dice 15.000 años atrás. 15.000 años. 15.000 años atrás. Y hasta el gato, a los 10.000 años, entre los egipcios, los gatos ya tenían, exacto, los egipcios tenían gatos. Y luego los últimos animales en ser domesticados fueron la llama y la alpaca, porque también hay que pensar, fue de lo último que fue habitado también. El caballo, ¿verdad? Esas otros que aparecen acá, el burro y los dromedarios y todo eso. Así que, claro, eso le da a todos estos animales, le dan la ventaja de darle comida, muchos de ellos sin matar al animal todavía, ¿no? Los que dan leche, por ejemplo, pues también, y al final le da la carne, pero lo pueden utilizar antes de tener que matar al animal. Ahora, así como abajo ven, es lo que se creo que ocurrió, que en realidad fueron hasta 15.000 años atrás eran lobos salvajes. 15.000 años atrás ya eran lobos domesticados y luego fueron surgiendo las razas, ¿no? Alrededor de 5.000 años atrás, hasta la locura que hacen hoy, que se inventan unas razas que son ridículas y absurdas y los pobres animalitos dan hasta pena porque los pobrecitos le hacen unas mezclas que no deberían ser. Pero el mamut, ¿en qué época desapareció más o menos? El mamut fue mucho antes. Sí, ya sé, pero no sé, tendría que buscártelo, pero no sé, pero fue antes, porque o sea, la teoría de cómo se pobló, a ver, darte una idea, cómo se pobló la Norteamérica, a ver si tiene aquí los, ¿ves? Cuando cruzan, es entre 20 y 15.000 años atrás, lo está poniendo acá, cruza el hombre el estrecho de Bering, y ahí venían, la teoría es que venían cazando mamuts, que cruzaron persiguiendo a los mamuts cuando en el estrecho de Bering había un bloque de hielo, estaba hecho de hielo todavía. Y que ¿El por mamut eso no formaba parte de la megafauna? Porque había una megafauna intermedia, creo, en todos los lugares. Animales más grandes. Así que el mamut estaba por ahí, entre los 20 y los 15.000 todavía estaba por ahí. Así que de ahí no sé exactamente cuándo desaparece. Les quería mostrar, esta es una recreación de cómo se verían esos primeros perros lobos. Son los lobos más antiguos, ¿no? Y esto ocurrió en muchos lugares a la misma vez, ¿verdad? Que se iban estos animales, distintos animales, de acuerdo a los animales que había cerca, como vieron, se iban domesticando. Para el lobo, para que se convierta en perro, es muy importante porque él encuentra comida segura, ¿no? Y para el humano encuentra no solo ayuda en la caza, porque pueden oler mejor la presa, pueden perseguir las presas mejor, puede ayudar incluso a atacar las presas, pero también porque puede ser compañía, ¿no? Cuando los hombres estaban de cacería. Interesante es que encontré que encontraron alrededor del 2100, antes de la era común, que debía haber puesto ahí era común, los sumerios en Mesopotamia, en la Gran Mesopotamia, tenían perreras y tenían entrenadores de perros porque utilizaban los perros en sus ejércitos. Eso es lo que dicen las teorías de los arqueólogos. Así que ya había un uso hasta para el ejército. Pero también se ha encontrado prueba de que también cuando había situación de hambre, ¿no? Cuando no había comida cerca, se comían a los perros también, porque encontraron huesos de perro quemados y con marcas de haber sido masticados en la misma Mesopotamia, en la misma civilización de Mesopotamia. Así que pues tampoco eran todavía tan queridos en esa época. Ahí ven, si tienen la curiosidad de las primeras razas de perros, pues lo que encontré fue que la más antigua es la Saluki de Egipto, ya como raza de perro, no el perro lobo ya, sino que raza de perro. Le sigue de Egipto también el Basenji y luego el japonés, 3.000 años antes de la era común, el Akita, y luego el galgo, ¿no? Greyhound, creo que en español es el galgo, que viene de Egipto, el maltés, lo tienen ahí, que es de los primeros, y en las Américas, el primero... El husky. No, ahí, fíjate, no aparece sí. Ahí. Bueno, pero el de las Américas es el que el perro sin pelo, el Xoloitzcuintli, que es el de México, que es un perro sin pelo. Se ve muy extraño, y por ahí ven cómo siguieron los otros. Y acá luego, más reciente, el del Perú. El perro orquídea del Perú. Sí. Así que por ahí fue que salieron todos.
Entonces, claro, una vez que ya tienen agricultura y han domesticado animales, dígame, sí. Perdón. Sí, no, dime. Yo había leído hace poco que en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, aparecieron rastros más antiguos de actividad humana que datan de unos 21.000 años. Y tú decís que cruzaron por el norte hace 15.000. Sí, esa es la teoría más común, ¿ves? Es que han aparecido cosas, pero los científicos no cambian las teorías tan fácil. No, claro, lo sé bien. Exacto, entonces ahora se plantea ahora por qué están esos huesos ahí, qué es el origen. ¿Llegaron de alguna otra manera? Es lo que se están planteando. Porque me había quedado la duda, ahora cuando lo volviste a repetir 15.000 años, me fijé, por supuesto, en la inteligencia artificial. Exacto, hay una teoría más reciente de que es posible que hubiesen llegado a través del agua desde China. Es lo que se piensa, que hayan salido desde China y que esos llegaron antes que los que venían por arriba. Hay que esperar un poquito, pero puede ser, todo es posible. Exacto. Así que bueno, gracias por hacer la salvedad, sí. Y bueno, volviendo entonces, una vez que tiene la agricultura de domesticación, ya son sedentarios y empiezan a darse cuenta, ¿verdad? Cada vez van a ser mejores, ¿verdad? En sus técnicas de agricultura y en el uso que le den al animal, a las distintas partes, a las pieles de los animales, todo eso va a ser cada vez más sofisticado, cómo cocinan, porque ya tenían el fuego, por supuesto, ya habíamos hablado del fuego en la clase anterior. Y antes, cuando estaban de cazadores-recolectores, solo podían tener un bebé a la vez porque había que cargar ese bebé y entonces era complicado. Entonces había que esperar a que estuviera grande y genéticamente las mujeres no salían embarazadas tan frecuentemente porque eso pasa. Las mujeres pierden la menstruación cuando las condiciones no son idóneas para tener bebés, como les pasaba a las mujeres en los campos de concentración nazi, que perdían la menstruación porque no era el momento para que nadie estuviera teniendo bebés. Bueno, eso dicen algunas teorías científicas. Entonces, ahora pueden tener más bebés, pueden ahora tantos como puedan alimentar. Así que hay más hijos, lo que quiere decir que hay más gente que va a trabajar. Y como se alimentan mejor y más variado, también viven más tiempo. Entonces, es progresivo, ¿no? Y ahí, siendo la reproducción tan importante, me encanta enseñar esto, se lo enseño a los estudiantes y se vuelven locos, se ponen rojos en la cara de ver esto nada más. Cuando les enseño lo otro que les enseño, se imaginarán cómo se ponen. Pero a mí me encanta choquearlos porque yo estoy enseñando en lo que le llaman la correa, el cinturón de la Biblia, ¿no? Así que ellos son bien reprimidos, los pobrecitos. Y ahí les muestro las figuras de los amantes. Y ellos de verla ya sí, bueno, la ven los amantes, le digo, sí, ven los amantes, ¿no? Y fíjense que muchos dicen que es la representación más antigua de sexo y de órganos sexuales. Y ustedes me dirán, pero es que no se ven los órganos sexuales. No los ven, ¿no? Se los voy a enseñar ya mismo cómo es, la misma figura, porque depende cómo miras la figura. El tipo que hizo esto era un genio, además de probablemente un enfermito, porque la verdad que sentarse y hacer esto, y van a ver todas las maneras que tú muevas la figura, representa o un objeto sexual o una práctica sexual. Claro, ¿qué leemos de esto? Pues, ¿qué es lo que leen los expertos en los arqueólogos? Que esto denota claramente que hay una importancia asignada a esa relación humana, al sexo y a la reproducción. Y eso viene con el sedentarismo, ¿no? Entonces, aquí está. Ahí la ven. Yo les digo, si ustedes son pudorosos, no miren, ¿ok? Miren para allá, para el otro lado, pero se la voy a enseñar igual. La ven ahí, que como quiera que la pongas, tiene distintas partes sexuales, pero ya, muy ingenioso. El tipo muy ingenioso que se inventó esta cosa, o la muchacha, no sé, alguien ingenioso que le dedicó tiempo a la figurita de los amantes de Ain Sacri en Judea. Así que yo siempre que yo les digo, todo lo bizarro se los voy a enseñar. A ustedes también. Así que eso es una de las cosas bizarras. Bueno, entonces,
Interesante, y vamos cuadrando un poco lo que vamos a ir haciendo en las próximas clases, porque les tomé tiempo, voy al principio con mis boberías, pues ahora voy a extender un poquito. Claro, en los primeros grupos humanos, como les decía, incluso cuando se juntan más de una familia, eran una banda, se convierten en banda, como dice la palabra ahí, era una banda, y no hay jerarquía, hay ausencia de jerarquía, todos en la banda son necesarios. Todos son necesarios para la supervivencia del grupo. Pero con el tiempo, cuando siguieron, los grupos fueron creciendo más y entraron otros grupos que estaban más alejados, pero estas sociedades se van convirtiendo en más complejas. Los recursos empiezan a ser problemáticos porque pueden escasear. Entonces, hace falta un líder, que es el que reparta, ¿no? Como pasa con los seres humanos en las circunstancias más... ¿Se acuerdan cuando los mineros en Chile, en la mina en Chile, pues tiene que salir uno que diga, no, espérate, tenemos poca comida, aquí nos vamos a organizar para que todos podamos sobrevivir. En los Andes, ¿verdad? El equipo de rugby uruguayo, alguien tiene que tomar la iniciativa y ese es el big man, como dice ahí, ¿no? Esos son los que van a poner orden, porque el ser humano necesita orden para poder sobrevivir, ¿verdad? Hay que tener... Cuando los recursos son limitados, hay que organizarse. Eso con el tiempo va a degradar cuando la sociedad sigue cada vez más compleja y más grupos humanos que no están genéticamente relacionados. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy sigue siendo para el humano el vínculo principal es con aquellos que comparten su genética, ¿verdad? La familia. Y cuando son varias familias, empiezan los problemas entre las familias, porque cada una quiere que sus hijos coman primero y coman mejor que los otros. Y ahí ya se convierte en otra cosa y hace falta crear unas instituciones que no las había antes. Por ejemplo, ya mismo les explico un poco eso, pero ¿por qué todo esto? Porque como la agricultura es tan eficiente, cada vez hay más alimentos, ¿cierto? Pero a veces hay unos eventos atmosféricos que le van a dificultar en algunos años tener suficiente alimento. Entonces, inteligentemente el hombre aprende que tiene que acumular para cuando no haya, para cuando venga una sequía, para cuando venga una inundación que pasaban periódicamente. Entonces, se tiene que anticipar a eso y empezar a guardar. Y eso lo hacen en estructuras, lo que se piensa es que tenían, y se han encontrado algunas, estructuras como esa que ven ahí. Lo que le llaman un silo en inglés, no sé cómo se le llamaría en español, en realidad, voy a buscar, pero no sé. Es esta estructura hecha en piedra, pero donde lo que se guarde va a estar levantado, porque si hay una inundación, tratar de proteger lo más posible, y se guardará en vasijas, porque para ese momento ya empiezan a crear las primeras vasijas en Mesopotamia, que es donde sabemos, nos consta que se crearon las primeras vasijas, donde se va a guardar los granos extra, granos secos que pueden ser reutilizados y que duran largo tiempo. Los frijoles, ¿verdad? El trigo, ese tipo de cosas. Entonces, ahora, cuando ya producen suficiente como para guardar, se vuelve un problema el acceso a eso que se guardó. ¿Quién mantiene eso? ¿Quién se asegura que nadie se coma eso? Que nadie se lo dé a su familia para que tenga más que los demás. ¿Quién se asegura de proteger eso? Y de cuando sea necesario distribuirlo equitativamente. Y ahí van a surgir las élites. Van a surgir ¿Cómo se organizan? Claro. Exacto. Unos líderes, y ese líder le va a dar preferencia a su familia, por supuesto, ¿verdad? Y esas son las élites que van a hacerse cargo de ese excedente. Ese excedente se le extrae a todos los que practican la agricultura en la sociedad en la manera de impuestos, que no se llamaban impuestos, pero eran impuestos. Era una parte de la cosecha, se tenía que preservar para los tiempos malos, ¿no? Entonces, esa clase, ese grupo humano de élite va cada vez a especializarse más, porque se dan cuenta que habiendo comida excedente, no todo el mundo tiene que trabajar en la agricultura todo el día. Algunos de ellos pueden hacer otras tareas que son de beneficio para el grupo. Claro, ¿quiénes son esos? Ya les doy. ¿Quiénes son esas personas? Como les pongo ahí, bueno,
no sabemos, pero capaz que fueron los más fuertes o los más astutos, los más inteligentes, los qué sé yo. Algunos de ellos asumieron esa postura. Ajá, ¿quién iba a comentar? Sí, también para ubicarme, ¿en qué época más o menos? Pues, estás hablando Mesopotamia. Sí. Estamos hablando, porque yo perdía totalmente, época de las pirámides, después sí, de ¿sabes qué? Les voy a pasar el coso. Tengo una línea de tiempo de esas. Se las voy a pasar hoy para que la tengan para estos casos. Sí, bien. Porque la tengo hecha, pero se me olvidó pasársela. Ok, ahora se las pongo ahorita, sí. Mesopotamia como sociedad, estamos hablando de 4.000 años antes de la era común. Todavía no habían pasado, todavía no se habían movido o ya se habían movido. Sí, ya se habían movido y ahí es que ya se sofistican, ¿verdad? En 4.000 años antes de la era cristiana es cuando ya tienen clases sociales definidas, una religión básica, ¿verdad? Una religión primitiva, pero... El ejemplo es la civilización egipcia. Exacto, es un ejemplo claro. Exacto. El reino antiguo, por ejemplo. Parte del tiempo simultáneamente, estaban y se hacían negocios entre ellas, ¿no? Estas sociedades. Si es más o menos, estaríamos hablando de que empiece esto a ocurrir, que empiecen a surgir las clases humanas, probablemente cerca de 6.000 años antes de la era cristiana, porque primero está la agricultura, luego aprenden, mejoran, crean el excedente y entonces se crea el problema de el control del excedente. ¿Quién controla ese excedente? Y ahí es que vienen las clases de la élite, ¿no? Pero claro, la élite también viene un poco con la escritura, ¿no? Que se desarrolla en Persia o en Irán. Ahí en Mesopotamia se cree que es la primera y que fueron el primer alfabeto de fenicio, que se los muestro ya pronto en la próxima clase. Y los sumerios empezaron a utilizar los números, primero que todo en la matemática, porque es más importante contar el excedente que escribir, ¿no? Y la escritura, de hecho, como vamos a ver la clase que viene, la primera escritura se utiliza no para escribir poesías, cosas así, se utiliza para escribir cantidad, cosas, de escribir la cosa que se contó. Es para hacer contabilidad. Claro, pues si se guarda, se tiene que contar. Sí, a ver, y cuánto dio, y los nombres, y darle una identificación a las personas para saber cuánto dio cada quien, para que sea todo parejito, ¿no? Al principio se trata que sea todo el mundo provea lo mismo y reciba lo mismo, ¿verdad? Era un sistema socialista total al principio, aunque hubiese una clase de élite que se hiciera cargo de la distribución, porque es que alguien tiene que hacerse cargo, ¿no? Así que esa gente, por ejemplo, están los líderes políticos, ¿no? Que van a ser reyes, faraones, como les llamemos, ¿no? Emperadores, lo que sea, ¿verdad? Esos son los que se encargan de controlar esos recursos. Pero va a haber una gente que recauda esos recursos. Y esos son parte de la primera burocracia, que son los que recogen y se encargan de que todo el mundo aporte. Están los que inventan cosas. Esos hacen falta en la sociedad, los que se inventan una manera nueva de hacer, una manera nueva de cocinar los alimentos más eficientemente, mejores herramientas, ese tipo de cosas. Esa gente hace falta, ¿verdad? Toda esta gente, entonces, están los que hacen la contabilidad, ¿verdad? Los que te digo, y los que escriben las cosas. Y también hay un grupo que va a ser muy importante, y eso me hace presentarles lo que vamos a empezar a hablar más de la clase que viene, los sacerdotes astrónomos, porque eran los mismos, que eran la gente que empieza a observar los fenómenos que vienen del cielo, ¿verdad? Y que empieza a relacionar esos fenómenos con personas que los ocasionan. Porque era importante tratar, y es un instinto humano, tratar de controlar el futuro, no solo de anticiparse para lo malo que pueda pasar, sino de poder saber de antemano qué es lo que va a pasar. Esa preocupación parece que es bien desde el principio, y los sacerdotes van a hacer ese vínculo entre la naturaleza, que ellos no saben qué es la naturaleza, piensan que son unos seres que ocasionan los eventos de la naturaleza que les afectan a ellos. Y entonces, por eso es que esos primeros sacerdotes son a la vez astrónomos, porque están ahí mirando el cielo y llegando a conclusiones sobre el cielo y sobre lo que viene del cielo y qué lo ocasiona, ¿no? Así que la clase que viene vamos por ahí.
Dime. Ligia, a mí me gustaría, si se puede, porque la descripción de la organización y la aparición del poder, que podríamos llamar castas en un sentido genérico, no las de la India, sino castas como, como poder, lo hablaste hoy. Sí. Pero eso también tiene algo con los animales, porque también en los animales que viven en grupo hay alguien que lidera, etc. Pero el tema de la creencia en algo superior o espíritu o trascendencia o vida después de la muerte, me gustaría para la clase que viene tener fechas, porque me parece que es exclusivamente humano eso. Sí, bueno, que sepamos, sí. Sí, no sé, los perros capaz que tienen su iglesia, pero no ya tienen... En la clase pasada hablábamos de que los neandertales ya, ¿verdad? Enterraban a sus muertos y los posicionaban y les ponían objetos. Ya ahí ya tú tienes claramente que hay algo están esperando que pase con esos objetos. Neandertales, no son neandertales. Que es un Homo sapiens, pero no desarrollado al nivel del Cro-Magnon. Hasta ahora. Esto todo puede cambiar, porque viste que siguen encontrando cosas del neandertal que están cambiando como veíamos al neandertal, pero bueno, hasta ahora sí. Lucía, dime. Abre tu micrófono, que ya le quito de esto porque... ¿Qué tal? No, a mí me gustaría tener si tenés el programa de lo que vamos a dar, porque yo no, capaz que lo pasaste. Sí, no lo puse. Viste, es que estoy croquis, tengo muchas cosas y se me olvida. Sí, está bien interesante. Como un bosquejo. Okay. Dale, lo tengo, lo tengo en español, creo que sí. Bueno, si no, se los traduzco, me dan un ratito y se los traduzco, ¿ok? Sí, no es problema. Sí, y la línea del tiempo. Y la línea del tiempo, claro. Sí, siempre la hago. Se la pongo a mis estudiantes y pongo la cabeza en un picador que nadie la mira. Estoy segura que nadie la mira, pero yo se las pongo. Sí, porque si no es un entrevero. Sí, le pongo glosario de términos, yo le pongo 1000 cosas. Ni los abren. Es una cosa. ¿Saben una cosa que me pasó esta semana? Tengo una estudiante de España que no entiende inglés. ¿Cómo está aquí? Esa es la gran pregunta. ¿Qué jarretes hace esa muchacha aquí? Entonces yo le dije, hija, tienes suerte conmigo, ¿ves? Porque yo le di un cuisecito y el cuisecito era facilito y todo. Yo le doy cuisecito en vez de tomarle la asistencia, y la muchacha no podía entender pero hija, y escrito no entiendes mejor, y me dijo, más o menos, me dice yo, ay Dios. Entonces yo le dije, ok, se lo leí las instrucciones en español, mientras el resto de la clase estaba haciendo su cosa, y le expliqué, y le dije, bueno hija, me puedes hacer la contestación en español, ¿ok? Pero me pregunto, ¿qué van a hacer esa muchacha en las otras clases? ¿Cómo es posible que la traigan? Pero yo sé cómo es posible, por el dinero, porque el estudiante extranjero paga casi 3 veces lo que paga el estudiante local. Y entonces, sí, fuerte. Pero la pobre, y ella es dulcísima, la niña, pero la pobre está más perdida que un güey visco, como decimos en mi país. Así que la pobre está mal. Eso fue de esta semana, ese descubrimiento que hice. Y otros que no pueden leer, o sea, yo sé que no entienden, no entendieron la pregunta. ¿Y esos estudiantes requieren una atención especial del docente? De mí, si puedo, ayudo, ¿ves? Pero tengo uno que me molestó, lo voy a reportar para que traten de ayudarlo, pero le tengo ya corajito, y eso es malo, cuando el profesor te haga coraje, estás mal. Porque el chico le doy el quiz ese que era una tontería. El quiz era, imagina que eras un hombre de estos tiempos, bla, 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 y que descubriste uno de estos 3. Escoge 2 de estos 3 y explícale a tu gente cuál es el beneficio de lo que descubriste. Un pajacito para cada uno de los 2 que escojas. Uno era, domesticaste un perro, tienes que explicarle a tu gente por qué es bueno tener un perro domesticado. O podía ser, y si creaste las primeras vasijas de barro, y la otra era, ¿qué fue? El fuego, descubriste el fuego. ¿Y cómo tú se lo explicarías a los demás? Que eso es bueno para ellos. Nada, una tontería. Y el muchacho, oye, tú puedes creer, ahí en mi cara,
porque encima se sienta frente a mí, saca un teléfono y le hace la pregunta a la inteligencia artificial para que se la conteste. Así mismo, así mismo. Y yo a lo que me molestó no es eso, porque puede ser tan estúpido que piense que eso se puede hacer. Yo le digo, no quiero que uses eso. No, aquí no se usa el celular para nada. Guárdalo. Me voy a atender a la muchacha española que estaba perdida por allá. Cuando vuelvo, el tipo está otra vez con el teléfono preguntándole. Ahí no le dije más nada. Dije, no, esto yo lo voy a referir, porque me voy a volver loca. ¿En qué grado estás dando clase tú? Bueno, este es un curso del primer año. ¿Primer año universitario? Sí, sí. Por eso hay que ser un poquito paciente, porque a lo mejor ellos no entienden cómo funciona la universidad, no sé qué malas costumbres traen, ¿verdad? De la escuela. O sea, que tienen 18 años, 17 años. Mínimamente, generalmente tienen ya 19, sí, generalmente cuando yo llego tienen 19 mínimamente, sí. Yeah. Acá, Ligia, acá pasó algo este año bastante grave. ¿Lo del examen de psicología? Sí. Lo leí. ¿Viste? Bueno, también la cabeza que tienen hoy los jóvenes es salvar exámenes, no aprender. Y es un problema grave ese. Total. No, y el problema también grave, perdona que agregue, que comparto totalmente, es la forma de cómo lo descubrieron. Ni siquiera saben hacer la trampa. Realmente es, por todo lo que veas, es lamentable. Bueno, este niño no he leído lo que escribió, seguramente es una porquería. Además, grita. O sea, cuando yo pregunto algo, él grita las contestaciones y la mitad de las veces está mal. Y me da pena y todo, pero le tengo que decir, no, no es eso, porque no lo voy a dejar diciendo un disparate y que cuelgue en el aire, ¿no? El disparate. Pancho, bienvenido Pancho, que no te conozco, pero habla. Gracias, profesora. Solo quiero dejar constancia que una afirmación genérica de que los jóvenes no les interesa aprender, sino salvar, la encuentro algo temeraria o cercano a lo temerario, porque conozco infinidad de jóvenes que se comprometen con lo que hacen y estudian. Lo que es cierto, es que la proliferación de medios y de distracciones hacen que el ambiente sea menos propicio pero no me sumaría, no creo que haya sido la intención de los compañeros, claramente, pero no me sumaría a un discurso muy terminante de que los jóvenes no. Y yo creo que esto es todo tan reciente que ellos todavía no entienden los límites que hay que tener con el uso de eso, ¿no? Y no sé cuánto se lo dejaron usar en la escuela acá también, que a lo mejor está acostumbrado a hacer eso y no tiene, el muchachito yo creo que tiene problemas. Aparte a todo, él, como te digo, grita cosas y habla mirando a la pared, no me mira a mí, mira a la pared. Entonces, hay algo con ese muchacho, algo extraño. Por eso lo voy a referir, porque acá hay una manera que uno refiere para que ayuden a la gente. Y les explico cuál es la situación para que alguien intervenga con el muchacho. Pero tal vez hay algo de mala educación o de mal aprendizaje y tal vez hay algo de retraso cognitivo. Hay un problema de percepción de las reglas, pero yo tengo que ser muy clara porque la próxima clase tienen otro quiz. Ya miré y tiene otro quiz. O quizás en su hogar, al lado de él. En su hogar, digamos, no tiene las guías necesarias. Gracias. Exacto, ¿no? Muy buena. Hay muchos estudiantes que son primera generación universitaria. Claro. Que no conocen a nadie. Con respecto a lo que decía Ariel de que no saben copiar, yo siempre en la universidad les decía, bueno, si ustedes corren el riesgo de copiar, si los agarramos, lo matamos. Pero si van a copiar, cópienle a alguien que sepa. Porque fue como corriente filosófica. Todos los que se sentaban a la derecha escribían ojo con H, ¿viste? Eso es decir, dos disparates no podés poner, no hay dos personas que escriban el mismo disparate. Hay unos disparates que son demasiado grandes. Yo estoy totalmente de acuerdo con el compañero en cuanto a que no se puede generalizar ni siquiera para los jóvenes ni para nada, desde ningún punto de vista, ni religioso, ni político, ni nada, no se puede generalizar. Lo que pasa es que sí hay un problema, a mi forma de ver sin ser docente, de formación en la casa, en la convivencia, como el trato entre ellos, el respeto. El respeto no significa que venga el padre con un palo y le reviente la cabeza, ¿no? El respeto es otra cosa, es sin violencia. A mí lo que me molestó es que yo le llamé la atención por algo y lo repitió. Eso a mí tú sabes, ya me puso como que en otra actitud.
Porque si lo hubiera guardado y ya, ok. Pero, ¿por qué lo vuelve a hacer? ¿No? Hay algo en él. Porque el muchacho más simple de cabecita se da cuenta, ya me dijo que no, y está parada al frente de mí. ¿Cómo? No sé. Pancho, dime, cuenta. Está muy claro, Ligia, y no tengo duda en mi caso soy yo, a qué se está refiriendo, pero también tengamos en cuenta que muchas veces esas situaciones, además de estar generadas en la casa, están generadas en el medio educativo. Por eso pienso la escuela donde estudió, capaz. Porque los docentes no son todos Ligia Domenech, ni son todos claro. y el presupuesto, el ambiente, el entorno cultural no es propicio tampoco para que los docentes hagan docencia en todo. Yo quiero aprender más de inteligencia artificial para saber si, verás, porque está ahí y no podemos pretender que no está. Pero a la misma vez, o sea, en lo que aprendo más y sé cómo utilizarla mejor para bien de los muchachos, pues pienso que tengo que hacer algo. Entonces lo que hice este semestre, que antes yo le daba un trabajo, creo que se los dije el otro día, de cuatro páginas, que tenían que contestar unas preguntas de una información que yo les daba. Y entonces ahora les dije no, porque me la estaban copiando todo en artificial. O sea, era constante. Y es que te das cuenta hasta que, como dice Ariel, es que no copian bien tampoco, o como dice Daniel también, no copian ni bien, porque ni yo escribo así, no jodas. Y entonces, una cosa hermosísima, una cosa brutal, y yo, ay, por favor, no jorobe. Entonces, lo pongo, cuando uno lo pone en inteligencia artificial, la misma inteligencia artificial te dice, yo lo hice. Y te dice qué por ciento hizo la inteligencia artificial. Entonces, me da una bronca. Bueno, este año les dije, van a hacer 2 páginas solamente, pero las van a hacer aquí. Y voy a perder 2 clases en eso, pero las voy a perder en eso. Y las van a hacer delante de mí, las 2 páginas. Y ya. Y voy a cogerlo con otros ojos, porque son más que 2 páginas, pero bueno, por lo menos sé que la escribieron ahí delante de mí, no en computadora, con la manita y con un papel. Yo les doy el papel, ustedes traen lápiz o bolígrafo, ya está. A ver qué pasa. Esto es un experimento. A ver qué pasa. A este le tendré que sacar el teléfono y ponérmelo en el bolsillo mío, porque ya veo que va con esa. Este muchachito. Pero bueno, esta generación, ¿verdad? Son más complicaditas que lo que yo estaba. Ligia, tú sabes que hubo un docente que y es periodista y es investigador, ha escrito libros, acá Leonardo Abarcón, que hizo hace unos años, era docente en periodismo, y se retiró y hizo una carta muy interesante, media extensa, pero muy interesante. Que dejó de trabajar cuando se retiró. En cuanto al celular y en cuanto al Creo interés. Que ustedes lo pusieron en la página. Está muy interesante para leer esa carta, es una carta pública. Sí, ¿no? Me acuerdo. Que se extendió por todo el mundo. Muy interesante. Sí. Hay una frustración que uno siente un poco, pero también tenemos que adaptarnos porque tampoco nos podemos, ¿verdad?, fosilizar tampoco. Tenemos que cambiar y ahora nos van a dar unas cosas que nos están mandando unos documentos para que aprendamos maneras de ver la inteligencia artificial. Bueno, en total a mí lo que me quedan de trabajo probablemente son 5 años enseñando a esta generación. Así que déjame ver cómo la voy manejando en lo que me quede, si es que me queda o si es que no pierdo el trabajo, vamos a ver. Y 20 o 30 años enseñándole a esta, ¿no? Bueno, ahí sí puedo, pero estos chiquititos no puedo más. Después de 5, yo creo que yo me doy 5 años más. Y creo que después quiero hacer otras cosas con mi vida y divertirme de otras maneras. A mí me divierten mucho los muchachos, yo me divierto cantidad con ellos, me encantan las ocurrencias de las cosas que dicen, me encanta, como dicen ustedes, moverles la estantería y enseñarles cosas que los choquean y todo eso, pero pues eso también cansa en algún momento. Pero nada, gracias por los consejos que me dieron, los voy a tener en mente. Todavía no dije sí a la cosa esa, tengo que pensarla juiciosamente, a ver qué me conviene mejor y cómo hacerlo. Pero les agradezco los consejos porque me abrieron la mentalidad a otras cosas que no había tomado en cuenta. Así que se las agradezco mucho. Pragmáticamente. Pragmáticamente pensar. Sí, tengo que darle cabecita a eso. Pero bueno, a lo mejor se presenta algo, un inconveniente antes de eso que todo, pero tengo que tenerlo bien pensado para reaccionar con rapidez.
Pues nada, un gusto verlos, me alegro que estén bien, sé que están todavía, que ahora el frío volvió, ¿verdad? Leí que volvió. Yo leo todo, no solo lo que ustedes ponen ahí en lo de la barra boricua, sino también las noticias, así que estoy bastante al tanto de todo lo que está pasando y del 1% y de todo eso. Sí. No sé cómo saco tiempo, pero saco tiempo y miro para acá y miro para allá. Y miro gracias. No, porque si después ustedes me agarran fuera de base, después me van a pelar. Si me agarran fuera de base, me pelan. Yo los conozco, déjense cosas. Nada, un gusto. Los queremos la semana que viene, ¿okay? Muchas gracias. Estén bien, chao, chao. Mando las cositas que les digo ya mismo, ¿ok? Bien, bárbaro. Chao, chao. Chao.